Días, hermanos. Espero que estén contentos y animados de poder empezar este día, especialmente pues al lado de Dios, poder conocer más de Él. Amigo, te damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia en Izcalli. Y bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Estoy muy animado porque estamos ya, obviamente, en la recta final de este año. Ya estamos por terminar este año y se ha pasado rápido, ¿verdad? Dentro de todas las cosas que hemos vivido. Pero sin duda al acercarse el mes de diciembre es un mes que transforma la sociedad, cambian muchos pensamientos. Es un mes muy esperado por las fiestas, las tradiciones, especialmente la Navidad, el tiempo de estar en familia. Y precisamente para prepararnos en esta temporada que va a llegar, realmente de conocer y entender la llegada de nuestro Salvador, de Jesús, poder comprender exactamente quién es Él. Vamos a empezar una nueva serie que se titula Un tal Jesús. Y esta es una serie que va a llevar 2 meses. Vamos a estar todo noviembre y todo diciembre. Vamos a tener el propósito principal es que podamos conocer las diferentes facetas de Jesús, todo lo que ha asombrado, ha maravillado, ha transformado nuestras vidas y poder tener realmente un entendimiento correcto de quién es Jesús, porque tristemente, a pesar de que han pasado más de 2000 años, muchas personas no lo conocen, no tienen una idea muy errónea de quién es Jesús o una idea preconcebida de quién es Jesús. Y es increíble que las escrituras nos van a enseñar, nos van a transformar, pero principalmente debemos dejar que las escrituras nos hablen y nos transformen para poder creer en quién es Jesús realmente, entender todas sus facetas y todo lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Y a través de la serie vas a poder comprender y entender muchísimo mejor quién es Jesús, y la meta principal es que tú llegues a creer, como dice la Biblia, que Él es el único Hijo de Dios y Salvador por el cual tenemos la vida eterna. Ese es el propósito principal de poder entender. Entonces, acompáñame, por favor, vamos a hacer una oración para poner todo en manos de Dios, empezando esta serie. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana que nos reunimos, queremos darle gracias, primeramente porque tenemos vida, primeramente porque estamos cercanos a usted, Señor, nos podemos congregar para alabarle, nos congregamos para agradecerle, nos congregamos para poder confraternizar y poder decirle, Señor, que usted es lo más grande en nuestras vidas. Ayúdenos, denos entendimiento, denos sabiduría, derrame su espíritu para que podamos comprender cada escritura que vamos a estudiar el día de hoy y que nos lleve a entender plenamente quién es usted. Gracias por este tiempo con mis hermanos de poder compartir juntos. Bendíganos, por favor, llénenos de su palabra y le agradecemos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Como te decía, pues qué gran privilegio de poder conocer quién es Jesús, ¿verdad? Realmente poder tener, y si recibiste esta invitación, a veces no sabemos qué es, a veces tenemos prejuicios para este tipo de cosas, pero pensemos cuál es la realidad que Dios nos está llamando. Te quiero poner aquí un video para poder entender un poquito. Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar. Así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él. Algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico. Nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es mala onda? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús, por amor a ti, dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación,
Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Como estamos viendo en el video, pues obviamente muchas veces no entendemos bien y vamos a ir comprendiendo a través de esta serie. Como te decía, el propósito es poder entender quién es ese tal Jesús de que tanto nos han hablado, qué tanta convicción y qué tanto lo conozco verdaderamente y cuánto yo quiero aplicar sus enseñanzas en mi vida si es que creo en él. Obviamente el creer viene de conocerlo, no podemos creer simplemente por hablar, necesitamos conocernos, necesitamos profundizar y necesitamos imaginarlo como el ser más cercano, que podemos estar cercano de él para poder investigar quién es él y saber si es todo lo que la Biblia nos enseña y poder creer en él y poder aplicarlo cada día. No hay ningún personaje en la historia de quien se haya escrito y se haya hablado tanto como de Jesucristo. Es impresionante la cantidad, sus acciones, su enseñanza, su doctrina, todo lo que escuchamos día a día. Es más, nuestro calendario está partido a través del nacimiento de Jesucristo. Es increíble que después hay un antes y hay un después. Y sin duda esto ha cautivado la mente de cientos de escritores que han escrito en diferentes formas acerca de él. Uno de ellos, y en la Biblia, es Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice claramente, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y es impresionante cómo Juan está afirmando, y esto es al final de todo el Evangelio de Juan. Después vamos a leer muchas cosas acerca de él, porque Juan habla muchísimo acerca de Jesús. Todos los evangelios nos van a hablar acerca de la vida y obra de Jesucristo, no una biografía, pero la vida y la obra de Jesucristo. Y me impresiona cómo Juan afirma cosas tan reales. Él dice, no cabrían, es la realidad. Hay tantos libros, tantos escritos, tantos refranes, tantas situaciones que no hay manera de poder explicar todo lo que nos habla acerca de Jesús. Tan solo Juan narra 12 milagros y apariciones. En los milagros que tan solo él trata de 12 milagros especiales, trata temas importantes que Jesús habló de su persona y sobre el trato a los demás, que es algo que necesitamos tanto aplicar y poner en nuestra vida diaria. Los hechos y las palabras de Jesús se conocen en casi 2,300 idiomas y hay una gran variedad de culturas, sin duda, conocen de él. ¿Por qué? Sin duda, podemos reflejarlo en las ciudades, podemos mirar las ciudades, podemos ver sus cerros, podemos ver imágenes de Jesús, podemos ver tradiciones, podemos ver libros, aún los grafiteros ponen sus grafitis sobre Jesús. Entonces, es impresionante cuánto ha impactado la vida de Jesús en nuestras vidas. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se encargaron de llevar el nombre de Jesús por todo el mundo conocido en el primer siglo. Y lo importante de esto es poder tener la perspectiva correcta de quién es Jesús. Vamos a ir viendo diferentes temas que nos van a hablar acerca de quién era Jesús específicamente. ¿Por qué? Porque como te decía, en el principio los cristianos anunciaron el mensaje, el término cristiano se empieza a utilizar, pero se utiliza de una forma despectiva a los seguidores y a los creyentes de Jesús, en una forma muy vergonzosa. La primera aparición de la palabra cristiano viene en Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, y dice, y cuando, aquí está Pablo, dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Pablo va a Antioquía con Bernabé, y dice, durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia
y enseñaron a mucha gente. ¿Por qué? Porque el propósito era enseñar acerca de quién era Jesús. Ellos no podían callar quién era Jesús. Y dice que fue en Antioquía, una de las principales iglesias en el primer siglo, donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces ahí se les empezó a llamar cristianos porque anunciaban a Cristo, anunciaban a Salvador, habían entendido cuál era el verdadero Salvador. Y esto es en la Biblia, pero también podemos ver cómo aún desde el Antiguo Testamento, y para que puedas entender un poquito el contexto de cómo se expresaban o cómo era la vida de los cristianos en el primer siglo, vamos a encontrar diferentes. Esto ya no es bíblico, obviamente es acerca de historiadores. Uno de ellos, Cayo Plinio II, que fue gobernador romano de Bitinia, una provincia de Asia Menor. Él, al no saber todo esto, consulta al emperador en el año 112 más o menos, Teojano, sobre qué hacer con los cristianos. Él no sabía porque no conocía que eran acusados de muchos crímenes y se niega a dar culto al emperador y habla de un tal Cristo, que esto era lo que hacían los cristianos. Vamos a ver una declaración. Como te digo, esto no es de la Biblia, esto está en la historia, en la tradición documentado. Dice, han declarado que todo su error o su falta han consistido en reunirse algunos días fijos antes de la salida del sol para cantar en comunidad los himnos a un honor a un tal Cristo que ellos reverencian como a un Dios. Yo no había jamás asistido a la instrucción o a un juicio contra los cristianos. Por tanto, no sé en qué consiste la información que se debe de hacer en contra de ellos, ni sobre qué base condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se les debe de someter. Entonces, imagínate, ya en el primer siglo, este Plinio escribe acerca, él no sabía, pero sin duda iba en contra de todo lo que era el imperio romano, todo lo que decían, porque era el imperio dominante de la época, sin duda, tremendamente. Más adelante, en el año 64, después de Cristo, viene la historia, ya lo has escuchado, el gran incendio en Roma, donde este incendio pues se le atribuye a Nerón, emperador romano, y se lo echó, se los adjudicó a los cristianos. La ciudad ardió por 5 días y fue devastador. Supuestamente él quería reconstruir una nueva Roma y todo diferente, y este incendio que causó muchos daños y obviamente muchas pérdidas, se lo achacó Nerón a los cristianos. Según vemos aquí otro historiador, Cornelio Tácito, es un historiador romano también del siglo II. Habla acerca de 4 de los distritos de Roma fueron arrasados y otros 7 quedaron dañados. Esto lo hace en su publicación, este libro que te estoy poniendo aquí, que se llama Anales, escrito por Cornelio. Y esto básicamente dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Y fíjate, cuando te estoy poniendo todos estos antecedentes, es porque tal vez tú conoces a través de oídos de alguien alguna idea de lo que es el verdadero cristianismo, una idea de lo que es Jesús, como sucedió, estamos viendo aquí cómo se referían a los seguidores y la persecución que tuvieron, pero realmente no lo conocían. Necesitamos conocer a Jesús para poder tener un acercamiento con Él y transformar nuestras vidas y quitar los prejuicios o las ideas que podemos tener preconcebidas de quién es Él
y realmente informarnos acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios y es la que nos da la información correcta de quién es Jesús. ¿Quién es verdaderamente ese tal Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús que ha cambiado la historia del mundo? ¿Quién es ese tal Jesús que la Biblia describe de una forma tan especial? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el hombre, Jesús el hombre, como la Biblia lo nombra. Hoy vamos a hablar mucho acerca de esto. Y vamos a comenzar, por favor, en los temas que vamos a hablar el día de hoy. El primer punto se llama el Dios hecho hombre. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio ya existía el verbo. En otras traducciones dice la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Dice la Biblia que ese tal Jesús es Dios. Es Dios que se hizo hombre y que vino a vivir con nosotros. Dice también claramente que Él estaba desde el principio, desde la creación. Nuestra mente siempre nos quiere llevar a separar a Jesús y a Dios. Ese es el gran misterio que siempre hemos escuchado. Pero Jesús es Dios y estaba desde el principio con Dios y dice que Él estaba desde la creación. Y dice que por medio de él todo fue creado. O sea, Jesús es creador, es el Padre creador, Jesús es Dios mismo. Y es un concepto que a veces nos cuesta trabajo entender y comprender. Pero dice que todo fue creado por él y para él. Esa es una de las cosas más increíbles porque en Cristo se conjugan dos realidades, la de Dios y la del hombre, la del tiempo y la de la eternidad. Por lo tanto, no podemos comprender a Cristo el hombre si no lo vemos como Dios. No podemos comprender quién es ese tal Jesús si no lo vemos como esa doble naturaleza que le permite ser el puente entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo hoy para que veas qué increíble el plan de Dios. Eso es lo que a mí me maravilla, me asombra y espero que a ti te maraville poder empezar a conocer a Jesús de esta manera, poder comprenderlo de una manera completa para poder entender a quién alabamos y a quién servimos. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 y 15, también habla y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y aquí es donde podemos empezar a entender a ese tal Jesús hecho hombre. Recuerda, Jesús es Dios hecho hombre. Dios que llegó a la tierra en forma de hombre, pero dice que Él viene de esa misma manera que nosotros. Él ha sido tentado de la misma manera, pero la gran diferencia es que Jesús nunca pecó. Y lo increíble de todo esto es que nos podemos identificar con alguien cercano a nosotros que entiende nuestras necesidades. Cristo es la comunicación perfecta. Él vino a enseñarnos cómo comunicarnos con el Padre. Si has estado en nuestras clases, la serie pasada trató precisamente de la oración y Jesús nos enseñaba cómo comunicarnos con el Padre, cómo podíamos tener esa relación perfecta. Pero lo increíble es que a través de la vida de Jesucristo, a través de su muerte, es que podemos comunicarnos individualmente con el Padre. Eso es lo más increíble porque tenemos el contacto directo con Él. Cristo es esa comunicación perfecta que tenemos con el Altísimo. Vemos la descripción de Jesús en los evangelios y Jesús es el hombre con los hombres. Y tenemos que verlo de esa manera también, tenemos que identificarlo de esa manera. Se identifica a Jesús con el dolor porque Él vivió el dolor.
Él entiende perfectamente nuestro sentir porque Él sintió de la misma manera que tú y yo sentimos. Cristo hecho hombre para identificarse con el ser humano. Dios tenía ese plan perfecto que para poder acercarse a nosotros, Él tenía que acercarse de la misma manera que habíamos sido concebidos. Y hay una escritura que me encanta, nota, la primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, me encanta porque dice, Cristo es la imagen misma de Dios que es invisible. Y yo creo que esa es una de las escrituras que más me animan porque es la manera como Dios se reflejó a nosotros, es la manera como nosotros podemos entender y conocer a Dios, porque Dios se reveló a nosotros mediante Cristo. Y esa es la manera como lo trajo a la tierra, vivió en la tierra para que nosotros pudiéramos conocerlo, pudiéramos alabarlo y pudiéramos reconocer quién es nuestro Dios. Seguimos leyendo ahí en Juan. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo ¿qué? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo te animo mucho a que profundices en este pasaje de Juan, capítulo 1. Es increíble la manera como empieza Juan a describir quién es Jesús, poder comprender que el verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, con un propósito, porque a través de podemos contemplar la gloria que corresponde al Hijo de Dios. Eso es lo más increíble que podemos tener al poder entender esto. El verbo hecho hombre nos permite ver la gloria de Dios, nos permite ver su majestad. Impresionante que no le demos crédito a lo que Dios ha creado. Impresionante que no le demos crédito a entender que es Dios mismo que habitó en la tierra entre nosotros para poder mostrarnos el camino a la vida eterna. Y lo más increíble, dice, hay varias escrituras, pero me encanta una versión, la nueva traducción viviente, dice que vivió entre nosotros lleno de amor inagotable y fidelidad. La Dios habla hoy, dice que vivió abundantemente en amor y verdad. Entonces, si comprendemos lo que nos está diciendo, nos está hablando de que Jesús, Dios se hizo hombre, vino a la tierra como hombre, tenemos que verlo como hombre, como un ser humano que vivió en la tierra siendo Dios, pero que estaba lleno de dos cualidades que hace tanto falta a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Lleno de amor y verdad. Yo creo que si hay algo que hoy necesitamos, especialmente en este tiempo, necesitamos el amor y la verdad de Jesús. No hay nada que transforme la vida de una persona que el amor y la verdad de Jesús. Porque esto quita, podemos vivir en sociedades corruptas, podemos vivir en medio de mentiras, podemos vivir en un mundo que nos martiriza o por las diferentes cosas que pasamos, pero el amor y la verdad de Jesús se manifiestan en su gracia, se manifiesta en esa compasión. No hay nadie que nos va a ver con los ojos que nos ve Jesús, no hay nadie que nos va a mostrar cómo es vivir verdaderamente como lo hizo Jesús. Por eso es tan importante que entendamos que Dios se hizo hombre y en Jesús podemos encontrar todas esas maravillas que Dios por el cual le alabamos. ¿Qué es la otra cosa que vemos? El segundo punto también es que es un hombre con nosotros. Y a mí eso es tal vez lo que más me impacta, lo que más me anima. Esta tendencia, o al menos la mía, era ver a un super Jesús, ¿verdad? Como queríamos verle un traje especial, como alguien completamente lejano a nosotros, como alguien a que era difícil acercarnos porque obviamente Él es santo y nosotros somos tan imperfectos, pero la realidad es una idea completamente equivocada. Jesús es lo más cercano que podemos tener y es lo más increíble que nos puede enseñar porque Él ha vivido y ha sentido lo que nosotros hemos vivido. Vamos a ver varios ejemplos para que te puedas identificar cómo Jesús es un hombre con nosotros, cómo Él nos puede mostrar esta entre nosotros y nos da esa cercanía que nos permite acercarnos a Él. En Marcos 4, 38 al 39 hay un pasaje increíble. Jesús
Mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Yo creo que has oído este pasaje, ¿verdad? Yo creo que es un pasaje increíble. Y tal vez nos podemos enfocar en lo más impresionante que es que hizo Jesús, pues obviamente con el poder, siendo Dios hecho hombre, sin duda él podía, tenía la autoridad para gritarle al mar, calmar la tempestad. Pero lo que aquí nos impresiona es el Jesús hombre. Lo que estamos estudiando es el Jesús humano, el que se identifica con nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dormido, Jesús se cansaba, Jesús venía de estar predicando la palabra, Jesús venía, y yo no sé si tú alguna vez has predicado, pero predicar es una de las cosas que te desgasta bastante. Dar una clase, una predicación, no es sencillo. Yo termino mis predicas y generalmente acabo con mucha hambre y cansado porque te cansa. Entonces imagínate a Jesús recorriendo todas las aldeas, recorriendo todos los lugares, obviamente se cansaba. Había tiempos donde él aún llevó a sus discípulos y les decía, vengan aparte, vamos a descansar porque esto es demasiado trabajo. O sea, eso nos puede identificar con un Jesús humano, un Jesús que se cansaba como tú te cansas o tú eres incansable. Tal vez en este tiempo que ahora ya no vamos a las oficinas, pero estamos conectados 24 horas casi al día en la internet y todo, uno se cansa. Y obviamente esa es una de las cosas que vemos. Jesús se cansaba igual que nosotros, lo que nos identifica en cómo él podía sentirse de la misma manera que nosotros nos podemos sentir. ¿Qué otra cosa vemos? En Juan capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. A veces queremos ver a un Jesús como intocable, como, pues él aquí no nos habla que comía porque pues, él no necesitaba, era el Hijo de Dios, ¿no? Él podía, como le dijo Satanás, a ver, convierte esas piedras en panes. No, aquí vemos a Jesús el hombre, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, donde dice que estaba, ¿cómo dice la Biblia? Dice, estaba fatigado, Jesús se fatigaba, venía de caminar y no era que venía volando, no es que venía con sus superpoderes caminando por él, era un hombre entre nosotros y estaba relacionándose con sus discípulos de la misma manera. Era el Verbo hecho hombre y sus discípulos fueron a traer comida porque necesitaban comer, tanto los discípulos como Jesús necesitaban comer. Jesús tenía hambre, sentía lo que es tener hambre. Y por eso están estos pasajes, para mostrarnos que Jesús se compadecía porque sabía lo que era cada situación de las que estamos hablando. Dice que los discípulos fueron a comprar comida y Jesús aprovecha. Fíjate cómo es lo increíble, cómo cada pasaje podemos aprender tanto, cómo aprovecha esa oportunidad. Sabemos qué es lo que pasa, quién llega ahí, la samaritana, y ahí en el versículo 10 dice, si supieras, le dice a ella, porque ella le está pidiendo, él le pide agua a ella, ¿por qué? Porque está cansado, le pide agua y ella le dice, él le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, otra vez, le estaba pidiendo agua, claro que iba a aprovechar, pero Jesús tenía sed. ¿Has sentido sed alguna vez? Yo creo que todos hemos sentido sed alguna vez. Y estás desesperado, mira, yo aquí tengo mi vasito de agua porque luego te da sed. O sea, todos sentimos sed. Jesús sentía lo mismo, pero no desaprovechó la oportunidad de predicar a esta mujer. Dice, te habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús está revelando a la mujer, está actuando delante de la mujer. Llega de una manera muy natural, un hombre sediento, hambriento, cansado, pero con una misión, dar agua viva. Esta mujer con este encuentro fue transformada. Nuestra vida con un simple encuentro es transformada, pero necesitamos la esencia principal, la fe. Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Fíjate más adelante en otros pasajes, te voy a leer algunos porque podríamos estar todo el día aquí leyendo pasajes, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 26, 38 al 39,
ahora vemos otra faceta. Ya la estudiamos hace algunas semanas. Dice, él está orando y dice, es tal mi angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ahora nos identificamos con un Jesús que tal vez no te habías imaginado. Jesús se angustió. Jesús tenía temor de lo que iba a enfrentar. Jesús sabía que tenía que enfrentarlo, pero sentía miedo de poder enfrentar eso, de el dolor que iba a padecer. Pero no solo eso, si te fijas, dice, él está hablando con sus discípulos y les dice, manténganse despiertos conmigo. Jesús necesitaba la compañía de los seres cercanos. Cuando pasamos situaciones difíciles, necesitamos a alguien cercano a nosotros. Cuando tenemos una lucha, hay alguien al que le podemos hablar, hay alguien al que le podemos comunicar cómo nos sentimos. Bueno, Jesús simplemente por unidad necesitaba que sus discípulos estuvieran junto a él. No los invitó a orar con él, porque él quería hablar a Dios, pero les pidió que estuvieran cercanos a él. ¿Qué nos muestra todo esto? Nos muestra un Jesús humano, un Jesús que se compadece, un Jesús que siente, Jesús que ha vivido lo que tú pasas y que sin duda, obviamente, sentía y fue el primero en entender cada una de las cosas que entendemos. Si te fijas, tal vez una de las escrituras más claras de cómo Jesús hacía las cosas, que es lo que más me impacta de él, es esta en Juan 13, versículo 13 al 15. Está con sus discípulos, es el momento que les va a lavar los pies, y les lava los pies y les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Cuando yo oigo esa pregunta, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Viene a mí entiendo verdaderamente quién es Jesús, entiendo a quién le estoy sirviendo, por qué estoy conectado. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Yo creo que si estás conectado aquí es porque al menos tienes una idea fuerte de que Jesús es el Señor y es el maestro. Y si es por curiosidad, vas a conocer que Jesús es el Señor y el maestro. Pero él está diciendo, ustedes me llaman así y dicen bien porque lo soy. Jesús nunca negó, aun siendo hombre, nunca negó que era el Hijo de Dios. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo, ¿para qué? ¿Para que hablen de mí por todos lados? ¿Para que anuncien? No, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Qué increíble enseñanza cuando dudamos. A mí me impresiona y es una realidad. Jesús, en todo el tiempo que llevo en mi fe de creer en Él, nunca me ha pedido hacer algo que Él no hubiera hecho primero. Todo lo que Jesús me ha enseñado a través de su palabra, todos los mandatos que podemos verlos como reglas, es algo que Jesús hizo primero. Jesús no nos llama a hacer algo que Él mismo no hubiera hecho. Y eso es lo que más me anima de poder entender a ese Jesús. Una más que vamos a leer en Juan capítulo 11, en el versículo 36. Jesús más humano que podemos ver. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Todos sabemos, aquí es el pasaje donde su amigo Lázaro muere. Y entonces llega María, se acerca a él, le reclama, pero Jesús, al ver a la multitud, al ver a la gente sufriendo, porque un ser querido de María, de Marta y de los judíos que estaban ahí había muerto, se compadeció, sintió el dolor, porque era humano, era Dios hecho hombre. Y tal vez el más significativo es el versículo 35 y 36. Y Jesús lloró. Siempre he dicho, ¿por qué iba a llorar si Jesús lo iba a resucitar?
Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Qué caso tenía llorar? Jesús lloró no porque Lázaro estaba muerto. Jesús lloró porque veía el dolor que había causado a la gente. Le dolió ver la escena de sufrimiento de lo que había pasado. Y obviamente por el amor también que tenía Lázaro y lo que estaba sucediendo. Y los judíos entonces dijeron, miren cuánto lo quería. Qué impresionante que el ejemplo de Jesús como hombre, que aquí no está, en este momento no está haciendo ningún milagro, no hasta ahorita. Qué impresionante que solo el ejemplo pueda llevarnos a ver las características principales que Jesús tenía y que lo identificaban como a ti, como a mí. Sus sentimientos por el dolor a las personas, por lo que pasamos, eran tan humanos, tan cercanos a nosotros. Jesús sintió todo lo que hemos visto, Jesús lo sintió. La gran diferencia es que Jesús fue tentado en muchas cosas, pero Jesús nunca pecó, nunca cayó, nunca sucumbió ante la tentación. Y hoy, como en el primer siglo, nuestra tendencia es caer ante cualquier tentación. Y nosotros podemos ver en un Jesús con nosotros cómo Él vino a darnos vida para poder ser transformados. Yo quiero animarte mucho a que veas a Jesús y estudies la Biblia para que veas ese hombre que está ahí, que es Dios hecho hombre y que está con nosotros. Y por último, vamos a ver a un hombre de amor verdadero, un hombre real y actual. Yo creo que eso es increíble, poder entender esa necesidad que nuestra sociedad tiene de un amor verdadero y puro. Mira esta escritura que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 4 al 7, que nos está, para poderlo identificar, veamos cómo describe Pablo lo que es el verdadero amor. Y él dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si tú pudieras identificar un ser que ha amado así, ¿podrías decir a alguien? Yo no, solo a Jesús. Solo a Jesús. Claro, todo lo que vemos aquí es una expectativa de cómo debemos de amar. Pero el único que veo que él ha cumplido fielmente, el único que invoca o que entra ahí a la perfección, ¿quién es? Jesús. Porque Jesús todo lo disculpó, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó por nosotros. Cuando yo veo esta escritura en la vida de Jesús, de todo lo que hizo, veo un hombre real, un hombre actual, un hombre que actúa y que desea estar con nosotros día a día. Dice la Biblia en Juan 15:3, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida por nosotros? ¿De qué nos habló Jesús Velázquez en esta reunión en la Santa Cena? De que Jesús dio la vida por nosotros. ¿Por qué? Porque el amor más grande que alguien puede tener es dar la vida por sus amigos, por cualquier persona. Y Jesús lo hizo porque es un ser real, un ser que nos amó. Y tan actual que dice Hebreos 3:8, Jesucristo es el mismo ayer, en el pasado, en la creación, en el primer siglo. Es el mismo hoy y es el mismo por siempre. El mundo puede cambiar en miles de formas, pero lo que nunca va a cambiar es quién es Jesús. Y yo quiero animarte que ese tal Jesús que has oído, ese tal Jesús que tal vez no conoces, lo empieces a conocer. ¿Quién es ese tal Jesús que hemos visto esta mañana? Es el Dios hecho hombre. Ese tal Jesús es el hombre con nosotros. Y ese tal Jesús es el hombre con amor verdadero. Ese es el Jesús
que nos llama a buscarlo y aceptar su mensaje, a vivir la forma en la que Él vivió. Ese tal Jesús es un Cristo actual, es un Mesías que nos llama a estar cercanos a Él. Muchas gracias, hermanos.